con Sebastián Rivas. La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo. 2 de la tarde con 1 minuto de este lunes 7 de enero de 2019. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna. Estos son los titulares que marcan la jornada. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Cabal reaparece para Herman Chadwick. Familia dueña de los terrenos presenta millonaria demanda en su contra. La promesa de un nuevo liceo Carmela Carvajal. Graves falencias obligarían a invertir 12.500 millones de pesos. No fue por concurso el documento oficial de Cancillería que contradice al ministro Felipe Larraín por nombramiento de Fernanda Bachelet, quien renunció hace un par de horas a su cargo de agregada comercial en Nueva York. El día en que Ricardo Bachelet habló de su amistad y negocios con Sebastián Piñera. Ricardo Bachelet era el padre de Fernanda Bachelet, la agregada comercial que renunció hoy día. Las 16 audiencias por lobby registradas en la Cámara por ley de notarios. Cannabis medicinal siembra dudas entre senadores. Comisión inicia hoy su estudio. Estaremos conversando de esto en un rato más. 5 claves para entender la trama judicial que hoy inicia Kevin Spacey. Y además un recuento del largo historial de promesas truncas de un estadio para la Universidad de Chile. Esto a raíz de la entrevista del fin de semana donde Carlos Heller, presidente de Azul Azul, se compromete a que en su mandato habrá finalmente el anhelado estadio para el club universitario. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos al tema del día. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Decíamos tema del día, podría haber sido perfectamente también el tema de la semana, de lo que va del año. La designación de Fernanda Bachelet, que terminó hoy día con la renuncia, en la cual ella señala que, así como se confió en ella, ella le parecía que tenía que dar en este momento un paso al costado. Estamos con Sebastián Labrín, periodista de la Unidad de Investigación de La Tercera, y quien, junto con Juan Pablo Salaverry, escribieron hace una semana y media ya, el artículo que dio origen a toda esta polémica. Sebastián, bienvenido a La Tercera PM en Duna. Buenas tardes. A ver, sorpresivo el final de alguna forma, anunciado de otra. El viernes ya habíamos tenido algún atisbo con el anuncio de que se iba a rebajar el sueldo porque se iba a calcular de otra forma la situación, pero finalmente la presión se hizo bastante insostenible porque, entre otras cosas, había bastante oposición interna entre los funcionarios de carrera a la situación que había dado origen al nombramiento de Fernanda Bachelet. Justamente, un tema que 13 días pasaron entre la publicación y finalmente la renuncia de Fernanda Bachelet al cargo, y la presión interna. El oficialismo puntualmente fue parte del detonante de la salida de Fernanda Bachelet. Solo la UDI, la presidenta de la UDI, fue quien intentó poner paño frío a esta situación, pero ya las críticas se estaban haciendo insostenibles a nivel del propio oficialismo, y termina con esta renuncia de esta funcionaria agregada comercial en Nueva York, que, para contextualizar un poco, 27 años, experiencia de 1 año y 7 meses en el retail y a cargo de las relaciones comerciales entre Estados Unidos, Nueva York puntualmente, y Chile. Ese era el cargo que ella tenía que desempeñar en Estados Unidos y que termina finalmente saliendo pese a que el gobierno había tomado medidas que fueron calificadas como insuficientes tanto por el oficialismo como también por la propia gente. Redes sociales se movilizó mucho con este tema y fue un aspecto central, creo yo, en la salida. Claro, que acá se juntaba, Sebastián Labrín, lo que tú dices, con la situación de que Fernanda Bachelet es hija de Ricardo Bachelet. Los dos tienen un parentesco bastante lejano con la presidenta Michelle Bachelet. No va por ahí el tema, sino porque Ricardo Bachelet es amigo hace 30 años de Sebastián Piñera y fue socio en algunos negocios, por lo cual incluso desde como tú marcas muy bien, Chile Vamos, hubo personajes como el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, o el presidente de Ivópoli, Hernán Larraín Mate, y parlamentarios que le marcaban con mucha fuerza, incluso Andrés Alamán, uno de los senadores más destacados del oficialismo, que era una designación a lo menos confusa, errónea y que complicaba al gobierno. Hay que hacer una cronología. El caso, y también en honor a la transparencia de este mismo caso, comienza y la repercusión fue nula, fue escalando levemente, porque esto sale publicado un día 26 de diciembre, fin de año, y hubo silencio, hermetismo, tanto del gobierno cuando recién se conoce este caso de los cargos más con mejor remuneración del Estado. El servicio exterior es muy bien pagado, y comienzan las críticas posteriormente
a nuevas publicaciones que fue haciendo La Tercera a través de La Tercera PM, con Juan Pablo Salaverry, íbamos haciendo estas publicaciones constantes, y ahí comienza esta escalada donde se empieza a conocer el entramado, quién era Fernanda Bachelet, por qué había llegado finalmente a este cargo, la relación y el vínculo que tenía su familia con el presidente Piñera, 30 años de negocios, cercanía, amistad. Hubo una situación que se empezó a transformar en insostenible para mantener a esta persona. Claro, una especie de teleserie, porque al comienzo Fernanda Bachelet es el caso saliente de un artículo donde se marcaba la situación de los agregados comerciales designados durante este gobierno, digamos, del cual, de nuevo, este era un caso central. A partir de eso empezamos a hacer zoom sobre el currículum de Fernanda Bachelet, que para 27 años, digamos, que además es muy joven, tenía un currículum bastante pobre para el cargo en el que estaba puesta. Luego nos empezamos a enterar que además había un tema incluso personal, que ella tenía que irse a Nueva York porque su novio, actualmente esposo, que se casó el mismo 26 de diciembre que se publicó el artículo, vive allá. Y después nos enteramos a través de otro artículo, que probablemente es el que le da el último impulso a esta situación, que a Fernanda Bachelet se le había subido el sueldo mientras estaba en Nueva York, porque cambió de categoría, digamos, pasó a ser funcionaria de planta, y con ello subió alrededor de 1,5 millones, 2 millones de pesos su remuneración, llegando a los 10.500.000, que fue la cifra que finalmente causó polémica en las redes sociales. Justamente. Y un aspecto a destacar también fue hoy las declaraciones del ministro de Hacienda. Eso te iba a consultar, porque la historia, la historia termina con la renuncia. No, hoy día La Tercera PM trae otro foco a raíz, y para ser sumamente justo, después vamos a explicar por qué, que hoy día en la mañana el ministro Felipe Larraín, ministro de Hacienda, defiende a Fernanda Bachelet, dice que en realidad a ella le parece que tiene todos los méritos y que probablemente, por lo que él entiende, fue la que mejor le fue cuando hizo un concurso. Entiendo que no es tan así de que hubo un concurso y que hay un documento oficial que lo prueba, Sebastián Laureano. Justamente, y un documento al que accedió La Tercera a través de la Ley de Transparencia, una herramienta que ha servido mucho justamente para constatar o contrastar versiones, generalmente en este caso puntual fue así. Y este documento lo que dice es que, bueno, el ministro Larraín, como bien tú decías, plantea que ella fue elegida a través de un concurso, pero este documento de transparencia dice que ella fue designada por el presidente. Finalmente no hubo intervención de una mesa técnica o de alguien que estuviese evaluando las competencias de esta profesional, sino que fue una designación presidencial directa. Vale marcar el punto. Esto es una facultad presidencial, o sea, no es que haya algo incorrecto. Y por otra parte, el director de ProChile, Jorge O'Ryan, desde el primer minuto, incluso cuando ustedes hablan con él para el artículo inicial, marca que esta es una designación presidencial, por lo cual no se entiende mucho el error de Felipe Larraín en la declaración de la mañana, pero si había alguna duda, ahí está el documento oficial que lo prueba. Y esto también generó molestia en los funcionarios de Cancillería. No las palabras de Larraín, sino que la forma en que se designó a Fernanda Bachelet. Y esta situación fue justamente lo que hizo que la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Cancillería sacara un comunicado diciendo que ellos estaban totalmente en contra del nombramiento de esta profesional, y además pedían que fuese por concurso público, que es finalmente lo que este caso deja en evidencia, y es lo que debiese ocurrir con casos de esta naturaleza, donde no prime la discrecionalidad, sino más bien las competencias para hacerse cargo de un... Además, ya hay cambios, digamos, la información que salió el viernes a última hora esbozaba que va a haber cambios desde este mismo mes en la forma en que se pagan a los agregados comerciales, que sin duda tienen de las remuneraciones más altas que hay en el Estado, entre otras cosas porque, ya también hay que ser justo acá, muchas veces van a destinaciones donde el costo de la vida es muy elevado, pero hasta ahora no se consideraban factores, por ejemplo, como la experiencia, como los antecedentes académicos o los antecedentes laborales que pudieran haber. Esto se va a empezar a considerar, según informó ProChile a través de un comunicado, a partir de este mes, y a raíz del artículo que se publicó en La Tercera y la polémica que hubo por el caso de Fernanda Bachelet. Justamente, y coletazo se generó también al interior de Direcon, de la Dirección Económica, de Relaciones Económicas, porque pagaron justos por pecadores. O sea, acá a los funcionarios que eventualmente tienen las competencias, tienen la experiencia, tienen el conocimiento, pueden aportar a la relación comercial de Chile en el exterior, también van a ver afectados sus sueldos con estos recortes anunciados por el gobierno por beneficiar la parte fiscal, la recaudación fiscal en este caso. Claro, se decía que eran recortes que venían analizándose desde septiembre pasado, pero lo cierto es que es a raíz de este caso, y que claro, para la situación de Fernanda Bachelet se informó bastante claro que iba a ser una disminución de 2 grados,
más o menos se sabía que eso iba a repercutir en 3 millones menos de sueldo para ella, pero para los otros funcionarios no se sabe, y yo imagino que todavía están bastante preocupados de qué es lo que va a ocurrir. Justamente, y la ley es clara, porque la ley que le da la facultad al presidente de elegir a estos funcionarios también plantea un aspecto que es bien claro. Dice, los agregados deberán poseer tanto la experiencia como un idioma que sean adecuados al cargo que desempeñan. Caso que no se cumplió claramente en este hecho que termina con la salida de Fernanda Bachelet de un cargo de los más apetecidos del Estado. Sebastián Labrín, periodista de la Unidad de Investigación de La Tercera, que desarrolló y mantuvo arriba el caso de Fernanda Bachelet, que finalmente se selló hoy día con su renuncia. Muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros en La Tercera PM en Duna. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Seguimos analizando los temas que cambian la pauta de la jornada. Esto es La Tercera PM en Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Es día lunes. Habitualmente los lunes tenemos información de la encuesta CADEM, que en este caso en particular tiene un atractivo específico: mostrar cómo ha impactado a Gabriel Boric, el diputado del Frente Amplio, diputado del Movimiento Autonomista, a partir de la polémica que se generó, para analizar esto, para analizar cuáles son los efectos y también ver cómo inicia el año el gobierno a partir de las cifras que muestra el sondeo. Estamos con Roberto Isixson, que es el hombre, el rostro de CADEM, y también que ha sido panelista histórico acá de La Tercera PM. Roberto, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Sebastián? Muy buenas tardes. Muy bien. A ver, quisiera primero ahondar un poquito en esta situación de que finalmente, y a partir de esta encuesta, se muestra que las polémicas que ha tenido Gabriel Boric durante el último tiempo le afectan en términos de la evaluación que se hace de su desempeño. ¿Cuán transversal es esto? ¿Dónde está pegándole esta situación? ¿O uno podría decir que en general es algo que abarca todo el espectro político? No, yo creo que efectivamente lo que había logrado Gabriel Boric en su historia política, yo diría los últimos 5 años, desde el 2011, ¿cierto?, es transformarse en un personaje transversal, que él, desde una posición más bien de izquierda, definida desde el Frente Amplio, lograba traspasar las barreras políticas y ser un personaje que querido por toda la opinión pública. O sea, de hecho, no recuerdo algunas mediciones, estudios que nosotros hayamos hecho donde no haya estado dentro del top 5 de los políticos mejor evaluados, siempre con niveles de aprobación cercanos al 60%, o imagen positiva cercana al 60%. Entonces, lo que hemos visto ahora, especialmente en los últimos 2 o 3 meses, es una pérdida de aprobación de parte de Gabriel Boric, que es transversal, efectivamente, sobre todo en la última caída, que es de más de 12 puntos, salvo por un segmento que lo sigue apoyando y lo sigue aprobando de la misma manera, que son los jóvenes. Los jóvenes se han mantenido prácticamente inalterada su imagen, pero en el resto de los segmentos, incluso los mayores de 35 en adelante, hombres, mujeres, todos los niveles socioeconómicos, e incluso aquellos identificados con la izquierda, se ha visto que ha perdido aprobación presidencial, a pesar de que sigue siendo el grupo que más lo aprueba, digamos. Entonces, esta última caída de los últimos 2 meses, te diría yo que ya casi suman 20 puntos de retroceso, dan cuenta de una caída transversal, salvo en el grupo joven. Perfecto. O sea, políticamente sí es transversal, sí quizás hay un factor generacional ahí jugando, que es lo que tú marcas con respecto a esa situación. Okay. Porque creo que para los jóvenes estos temas del pasado, por así decirlo, del Frente Patriótico, de Palma Salamanca, Jaime Guzmán, son temas que no le impactan realmente a los jóvenes, o que no tienen un gran significado. Y por lo tanto, más bien siguen encontrando en una figura de cambio, de renovación, de una nueva forma de hacer política, un nuevo estilo, una nueva forma de comunicación, que a ellos les sigue gustando y lo siguen aprobando. ¿Y cuánto de esto está encapsulado en Gabriel Boric y no se traspasa al Frente Amplio, Roberto? ¿Qué miras tú en la encuesta? ¿Qué es lo que te plantean los números ahí? Nosotros hemos medido al Frente Amplio en su nivel de aprobación de forma mensual. En general, la aprobación al Frente Amplio en su conjunto no es del todo positiva, en un contexto más bien de que es una coalición política. O sea, ni la ex nueva mayoría, ni Chile Vamos tienen grandes niveles de aprobación. En general han estado disociados, o sea, el nivel de aprobación de Frente Amplio se mueve en torno al 25 por 30%, en cambio la de Boric o la de Jackson estaban en niveles del 60%. Y eso no ha tenido grandes variaciones, o sea, no es algo que le impacte al Frente Amplio en términos generales, sino más bien es que Gabriel Boric ha ido perdiendo capital político, un capital político que era transversal. Ahora, sigue siendo una buena evaluación, o sea, esto
sin duda, si él se presentara 45% de aprobación, le alcanza para ser candidato a senador, diputado, donde quiera, pero pierde transversalidad, pierde opinión pública nacional, y que era lo que él tenía, y era una de sus grandes ventajas, digamos, con un nivel de conocimiento que es bastante alto. Entonces, de alguna manera va a haber que estar atento a cómo sigue esto hacia adelante. Perfecto. Roberto, te quería preguntar también por cómo parte el año el gobierno, que en el sondeo pareciera que se mantiene bastante parecido a la última semana de 2018, con 40% de aprobación, 45% de desaprobación. ¿Qué cosas interesantes has visto tú en general en las otras preguntas que tú haces que puedan perfilar cómo parte este año para el gobierno? Yo creo que en términos generales la aprobación, como dices tú, Sebastián, está bastante estabilizada. La aprobación está en un 40%, con un rechazo del 45%. Bastante en línea de cómo había terminado también el último gobierno de Bachelet, en la época precabal, ¿cierto? Lo que ocurre a comienzos de año es que mejora un poquito el clima y una sensación de que Chile va por un buen camino. Eso ha cambiado las últimas 2 semanas, específicamente. Las fiestas de Navidad, Año Nuevo, tienen un impacto en esto, y por lo tanto eso ayuda a los gobiernos a poder desplegar de forma más tranquila un poquito la agenda. Catrillanca ya empieza a quedar atrás, de hecho vemos también una recuperación en los niveles de aprobación de las Fuerzas Armadas y de Orden. El cambio de Hermes Soto ayudó a descomprimir la crisis en Carabineros, que de hecho mejora su aprobación en 6 puntos en este mes. Entonces, el gobierno tiene hoy día una oportunidad de poder desplegar con mayor tranquilidad su agenda, especialmente asociada a la reforma. Vemos a un activo Felipe Larraín tratando de empezar a buscar ya y a construir acuerdos en torno a la reforma tributaria. Y creo que luego vamos a ver al gobierno muy activo en pensiones, que es sin duda la principal reforma que tienen a la mano. Luego ver también cómo el gobierno logra o no recuperar este clima de unidad con los acuerdos nacionales. Creo que en esos ejes van a estar principalmente en la discusión, y por ahora se ve que es un terreno fértil para que el gobierno pueda desplegar su agenda con una aprobación que le permita hacerlo con un 40%, que es una buena aprobación, sobre todo en el contexto internacional que estamos viendo, donde el 40% es bastante escaso. Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en la Tercera PM en Duna. Que estés bien, Sebastián. Chao. Igualmente, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Esto es la Tercera PM en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Y si estamos hablando de temas que marcan la jornada, hoy día la Comisión de Salud del Senado va a comenzar el debate y el estudio del proyecto que regula el uso medicinal de productos derivados de cannabis y que permite el consumo personal, el cultivo personal para estos propósitos. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo está la aprobación en un tema donde de repente las alineaciones políticas no son tan obvias como uno lo pudiera pensar? Andrés Muñoz, periodista de La Tercera PM. Bienvenido a La Tercera PM en Duna. Gracias, ¿qué tal? A ver, hoy día en la tarde, ¿qué escenario se va a encontrar este proyecto en la Comisión de Salud? ¿Cuánta gente está a favor? ¿Cuánta gente está en contra? ¿Hay dudas? Sí, hay bastantes dudas de una discusión que ha sido bastante cíclica en el Congreso Nacional. Como cada cierto tiempo se viene retomando la discusión sobre el consumo y el uso de cannabis medicinal. Y hoy día en la Comisión de Salud, a las 3 del Senado, a las 3 de la tarde, se va a comenzar a discutir. Todavía no hay fecha para la votación. Se han invitado a varias personas, expertos, y también miembros de la Corte Suprema, para que debatan sobre el proyecto, y los senadores hoy día, de los 5 senadores miembros, solo uno está por aprobarlo, que es el presidente de la comisión, el senador Guido Girardi. Francisco Chaguán y Jacqueline Bariselbergue, de RN y de la UDI, están en contra del proyecto, y Rabindranath Quinteros y Carolina Goich han manifestado dudas y han dicho que van a esperar a la discusión del proyecto en la comisión para ver finalmente cómo van a votar. Claro, aquí en la teoría, Andrés Muñoz, al menos no está en cuestión aprobar o liberalizar, digamos, el consumo de marihuana, liberalizar el uso recreacional. Claro. ¿Cómo se pretende entonces poder reglamentar esta lógica de uso medicinal? ¿Qué es lo que se está mirando? Sí, bueno, aquí es un proyecto que se ingresó en junio del 2017. Fue un proyecto presentado en su mayoría por diputados de la ex nueva mayoría. La diputada Carol Cariola, básicamente, una de las grandes impulsoras del proyecto.
Y finalmente lo que se establece es solamente el uso de la cannabis para uso medicinal. Permite el autocultivo de plantas, máximo 3, de la Cámara salió, de la sala de la Cámara y de la Comisión de Salud de la Cámara salió con un máximo de 3, en algún momento fueron 8 plantas, se fue bajando, el gobierno de Michelle Bachelet también ingresó indicación en su momento y hoy día se establece que solamente se pueden tener máximo 3 plantas, se pueden cultivar solamente máximo 3 plantas para este uso medicinal. Se promueve también, por ejemplo, que la cannabis se use para ungüentos, soluciones y comprimidos, pero no para la combustión. Eso es importante. No se permite que esto sea consumido de manera... o sea, digamos, para las personas, esto no implica que uno pudiera fumar, digamos. No. Ahora, el límite es bien particular porque... el consumo en sí mismo no está penado, si la posesión, o sea, nos encontramos en un área, y yo creo que también ahí deben estar varias de las dudas de los parlamentarios que dicen no quiero aprobar esto, con respecto a lo que pasa, digamos, con esta situación si es que se aprueba. Claro, el tema de la fiscalización y cómo se puede regular esto es uno de los grandes argumentos que las personas que están oponiéndose al proyecto dan, pero por ejemplo el senador Osandón, Manuel Jesús Osandón, que se manifestó a favor del proyecto, dice que está a favor de votarlo, pero de que haya un registro, ¿no? Que vaya básicamente las personas que tienen una prescripción médica, que finalmente necesitan terapéuticamente hablando tener un tratamiento en base a productos de marihuana, sean solamente ellos quienes puedan tenerlo, y eso efectivamente desde la comisión de la sala de la Cámara salió con ciertas reglas que solamente permitan a las personas que tengan una prescripción médica tener este tratamiento. Ahora, Andrés Muñoz, el tema, y digamos, y este proyecto en específico está bastante lejos, y perdón la analogía, de ser una cortina de humo, porque salió de la Cámara aprobado con 121 votos, lo cual es una mayoría bastante grande. Lo que sí se espera que en el Senado la situación sea mucho más estrecha, pero es un proyecto que tiene posibilidades de aprobarse y que quizá, a ver, de nuevo, si uno ve en temas políticos, quizás hoy día uno no podría identificar, bueno, los de izquierda están a favor, los de derecha están en contra. Pareciera que hay otros factores, quizás incluso que tienen que ver más hasta generacionales, digamos, con la perspectiva con que se está mirando este debate. Exacto, hay muchas miradas en el tema, ya no responde a un eje izquierda-derecha, como bien tú decías. De hecho, parlamentarios como Mario Desbordes, presidente RN, y Jaime Belolio de la UDI votaron a favor de este proyecto en la Cámara. Pero efectivamente las personas que se oponen a este proyecto, porque, como por ejemplo el senador Chaguán, dice de que es muy difícil fiscalizarlo, lo que también te decía antes, y que hoy día podría muchas veces esto permear y facilitar el uso recreacional, que es lo que no está en discusión en este proyecto. Esas son básicamente algunas de las dudas que han manifestado senadores de oposición en contra de este proyecto. Claro, porque al final el tema es que, hay ciertas cosas que en general hay acuerdo. Por una parte, hay acuerdo en que el uso medicinal debiera ser algo permitido y cada vez se ha ido construyendo una mayor base para eso. El punto es cómo ese uso medicinal termina dialogando con evitar lo que se quiere por parte de varios sectores, que es que esto termine en una legalización encubierta finalmente del consumo de marihuana. Hay otros sectores que esto les parece muy bien, pero pareciera que ese es el punto más de fricción y que probablemente es lo que va a marcar la discusión en la comisión y en la sala del Senado al final. Claro, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, lo explica su postura en una entrevista en reportaje de La Tercera este domingo, diciendo que efectivamente aquí hay que regularlo, básicamente, porque él dice que efectivamente si es que se empieza a regularizar este tema, puede haber que personas con ley o sin ley usen mal lo que se está legislando, pero eso siempre va a haber. Él dice que es mejor que haya un aspecto jurídico, un círculo jurídico que permita que personas que realmente, efectivamente necesitan este tratamiento puedan hacerlo a través de sus propias plantas su propio cultivo de plantas de marihuana. Y sabiendo lo que consumen, porque además esto es una tendencia que internacionalmente en los últimos años se ha ido dando. En Estados Unidos ya hay varios estados, por ejemplo, que permiten este tipo de tratamientos e incluso que permiten el consumo a partir de compras hechas en lugares específicamente designados por los estados. Pero pareciera, Andrés Muñoz, que esto es la apertura de una discusión bastante interesante que no necesariamente, como lo decíamos, va a estar alineada por colores políticos y que este va a ser el primer punto de un debate que se avisora bastante largo con respecto a la marihuana. Exacto. Es importante recalcar que este proyecto modifica el Código Sanitario, no despenaliza la Ley 20.000, o sea, no interviene la Ley 20.000, que es la que
finalmente hoy día penaliza el tráfico de marihuana. Bien lo explicaba también el ministro de la Corte Suprema Cisternas. Hoy día el Senado, por lo que también estábamos conversando hoy día, va a empezar a discutir recién este tema. Los senadores por los que pude conversar hoy día dicen que va a ser largo, que no va a ser de fácil tramitación, porque es un tema que evidentemente incomoda en muchos sectores, pero al menos, según los que están proponiendo el tema, que están a favor del proyecto, creen que se podría aprobar, pero no sería de fácil despacho como algunos esperan. Un tema bastante interesante que va a estar arriba de la mesa por un buen tiempo. Andrés Muñoz, periodista de la Tercera PM, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros acá en Radio Duna. Y yo los quiero dejar con un par de recomendados de la Tercera PM. Uno es una entrevista con Alfredo Riquelme, historiador, que dice que Chile cuenta con recursos que pueden frustrar los deseos de un aspirante a Bolsonaro. Esto en relación a contextos, por ejemplo, en los cuales surgen candidaturas como la del actual presidente de Brasil, o en el caso de Chile se pone el caso de José Antonio Kast. Es una entrevista bastante interesante que pueden consultar en el PM. Y también otra nota de Andrés Muñoz. Revolución Democrática le cierra la puerta a la ex nueva mayoría. El Consejo Estratégico rechaza pactar para las elecciones de 2020. Esto además, entiendo, tiene algo de fondo también con las elecciones que vienen ahora, ¿no? Sí. Bueno, ahora hay 3 candidatas, es importante decirlo. Antes eran 2, ahora son 3 candidatas a la directiva de RD. La discusión sobre si pactar o no con otras fuerzas fuera del Frente Amplio está marcando la elección, y hoy día el resultado de las mociones marca un apoyo para Catalina Pérez, que es básicamente la que estaba proponiendo que RD no pactara con fuerzas de fuera del Frente Amplio. Por más de 2/3, lo cual puede marcar también el debate para dónde va la elección de Revolución Democrática, que es a fines de enero. Son las 2 de la tarde con 27 minutos y con estas informaciones dejamos la Tercera PM en Duna de hoy. Como siempre, estamos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. La invitación es que sigan en la sintonía de Radio Duna, que revisen los contenidos de la Tercera PM en latercera.com, y si quieren revisar este espacio lo pueden revisar como todos los días también en los podcasts de Radio Duna, duna.cl, donde pueden encontrar además todos los otros programas de esta emisora y algunos podcasts especialmente hechos para internet. Que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde.